tal? Vamos a hablar en esta cápsula sobre la oveja negra, ese hijo conflictivo, ese hijo señalado, estigmatizado, ese hijo que nos causa tanto dolor, con el que se nos complican a veces las cosas. Por supuesto hay grados, ¿no? Hay hijos un tanto problemáticos, hay hijos que son sumamente conflictivos. Hay hijos que nos dan muchas satisfacciones, hay hijos presumibles, hay hijos que nos hacen sentir orgullosos y nos ayudan a sentirnos también que hemos sido buenos padres, que hemos hecho una buena labor y podemos estar tranquilos. Hay hijos simplemente apacibles, tranquilos, que nos permiten ir por la vida a gusto, sin preocuparnos demasiado. No necesariamente reciben tanto reconocimiento, pero llevan una buena vida y nos sentimos a gusto. Hay hijos que actúan de una manera muy distinta como desearíamos. Hay hijos que se están complicando la vida y nos la complican también a nosotros. Toman decisiones equivocadas, buscan y se relacionan con amigos que son una pésima influencia para ellos, descuidan aquello que es importante como es la escuela, se niegan a involucrarse de una manera razonablemente armoniosa con la familia, tienen explosiones tal vez emocionales que nos desconciertan y nos ponen mal, o se deprimen, se encierran en sí mismos y no logramos encontrar la manera de tocar su corazón. Cuando un hijo actúa, toma una actitudes de manera distinta a como nosotros desearíamos, entonces nos crea un conflicto personal, un sentimiento de culpa, una impotencia, y entonces podemos pasar de suplicarle, de rogarle que actúe de mejor manera, a ser agresivos y ser descalificadores y ser ofensivos, porque nos crea mucha frustración, la impotencia de que no logramos que capte que se está equivocando y que se está haciendo daño. Esos hijos podemos decir que son como nuestros maestros, porque nos ayudan, nos obligan, nos colocan en la posición en la que tenemos que adquirir habilidades que con otros hijos no necesitamos. Lo que nos funcionó con nuestro primer hijo, con nuestro segundo hijo, con ese hijo o esa hija tranquilo, que socializa adecuadamente, no nos funciona con el otro. Y entonces decimos, caramba, pues ¿en qué fallé? Si acá sí funcionó bien. Bueno, porque hay diferencias significativas entre un hijo y otro. Hay que recordar que la personalidad de nuestros hijos se va forjando no solamente por la carga genética, que es similar pero no igual, sino también por lo que van viviendo desde que nacen. Y por ejemplo, el primer hijo no vive lo mismo que el segundo llega cuando ya está ocupado el lugar del primogénito, ya tiene que competir por la atención y los favores de los padres con él, si es un tercero, si es un cuarto, depende de muchas circunstancias, la etapa en la que tomó a los padres, si hay una etapa de abundancia o de escasez, de crisis, de separación. Entonces son muchos factores que influyen para ir generando una personalidad conflictiva. Lo que sí es que muchas de las veces ese hijo problemático, ese hijo que la verdad, que a veces nos es duro y nos sentimos culpables por eso, nos genera a veces hasta cierta vergüenza. ¡Ay, qué va a pensar la gente! Y ahí es donde a veces también cometemos muchos errores. Ese hijo necesita mucho de nuestro amor y es cuando nos es más difícil dárselo, porque nosotros queremos presionarlo para que cambie más que convencerlo de que lo aceptamos de manera incondicional. Sin embargo, es importante aprender a dar un amor incondicional precisamente a todos nuestros hijos, particularmente a los hijos que están de alguna manera, digamos, atorados o desviando el camino, no de lo correcto, de la rectitud necesariamente, porque eso pudiera ser un tanto subjetivo, aunque es todo un tema, sino que no les está funcionando para ser felices,
O sea, no están siendo felices y no están haciendo feliz a quienes los rodeamos, a quienes los queremos y nos preocupamos por ellos. Entonces es importante tener una estrategia equilibrada, porque muchas veces descuidamos a nuestros otros hijos, por atender al hijo conflictivo, problemático, y ahí se crea un desbalance de el hijo que se porta adecuadamente, siente que se le está marginando por no estar dando problema. Pero también aquí nuestra desesperación, nuestra impotencia hace que a veces nos desbordemos en atención, en favores, en ofrecer toda clase de apoyos. Ok, reprobaste en esta escuela, no te preocupes, te busco otra. Ok, ya te corrieron de esta otra, bueno, pues te busco una tercera. ¿Cómo la quieres? Y entonces vamos muchas veces propiciando esa situación que se vaya prolongando. Ya no hablemos cuando los hijos son mayores y caen en problemas como de adicción, por ejemplo, y entonces engancharnos en tratar de rescatarlo de ahí a costa de lo que sea, sin tener la información suficiente, sin tener la comprensión profunda de cómo realmente podemos ayudar para que se genere un cambio favorable y no seguir siendo parte del problema. Porque cuando tenemos un hijo problemático, un hijo que puede ser señalado como la oveja negra, como es un cliché, una manera de estigmatizar, vale la pena que nos preguntemos, en lugar de preguntarnos qué hice mal en el sentido de culparnos y de pelear con nosotros mismos sobre eso, o cómo culpar a nuestra pareja, tú tienes la culpa, o tú eres la que estás aquí en casa, o tú tienes la culpa porque nunca hablas con él. Sí es importante identificar qué errores hemos cometido, pero para corregirlos, qué errores hemos cometido para dejar de seguirlos cometiendo, porque la mayoría de las veces, cuando un hijo nuestro se vuelve conflictivo, problemático, la manera como estamos tratando de ayudarle a que salga de ahí es una expresión potenciada, una expresión más intensa de los errores que generaron o que propiciaron este problema, esta personalidad problemática. Es decir, aquellos errores que cometemos es como solemos responder ante las situaciones de reto en la crianza con nuestros hijos. Cuando se complica la conducta de nuestros hijos, esas estrategias que seguimos solemos intensificarlas, es decir, más de lo mismo, o irnos al otro extremo. Si fui muy condescendiente, ahora me vuelvo súper agresivo, me vuelvo demasiado estricto. Si fui muy estricto, entonces ahora me vuelvo pasalón, consentidor. Hay que recordar, lo hemos mencionado en otras ocasiones, que nuestros defectos suelen ser los extremos, y con facilidad podemos irnos de un extremo a otro. Entonces hay que identificar qué errores podemos haber estado cometiendo en la crianza de nuestros hijos y corrernos hacia el centro, tratar de tener una conducta hacia ellos más equilibrada, más balanceada, y no la conducta que nos funcionó con los demás, sino con él particularmente, porque ese hijo nos está demandando una estrategia distinta, nos está pidiendo que actuemos de manera diferente. Ese hijo nos está diciendo, cambia, así como me tratas no funciona. Claro que no lo dicen de una manera descalificadora, ¿no? Pero el que nosotros nos concentremos en nosotros mismos como padres para generar un cambio no significa que deslindemos de la responsabilidad de nuestros hijos. Es decir, tú estás bien, yo soy el que me estoy equivocando. No, es evidente que están tomando malas decisiones y que el error está en ellos. Aquí el asunto es qué cambios tengo que hacer yo para propiciar el cambio positivo en él, el cambio positivo en ella. Y aquí el principal enemigo de este cambio favorable, de este cambio amoroso, pero con un equilibrio de límites, es el miedo. Generalmente el miedo a equivocarnos, el miedo a no lograrlo, el miedo a lo que el hijo pueda hacer, el miedo a lo que le pueda pasar si yo lo presiono y se va de la casa, el miedo a lo que pueda hacerse a sí mismo, y el miedo nos lleva a tomar decisiones equivocadas y nos pone en charola de plata para ser chantajeados, para ser manipulados,
para ser controlados. Entonces yo les invito a que si están teniendo problemas de manera particular fuerte con alguno de sus hijos, reflexionen, primero lo vean como un hijo que está sufriendo, que no sabe cómo manejar su realidad, que sus actitudes son una expresión de su inconsciencia, es decir, de no tener la conciencia plena de cómo actuar para ser más feliz, sin quitarle responsabilidad, y cómo tomar medidas para que empiece a hacerse responsable y a ser más consciente, lo cual no se logra a través de largos y profundos sermones, se logra con más frecuencia a través de hablar poco y actuar más, es decir, crear un entorno de mayor responsabilidad acorde a su edad, que se haga responsable de sus errores y nos va a decir que no lo queremos y que no lo amamos y que nosotros somos culpables porque desde chiquito se quedó solo mientras íbamos a trabajar, o porque aquella vez que le pegamos cuando tenía 4 años nunca se le ha olvidado, o X. Por supuesto que va a intentar chantajearnos, pero aquí lo importante es que nosotros nos mantengamos con la suficiente serenidad para decir, ok, es probable que me haya equivocado, lo asumo y aprendo, ya no vuelvo a cometer ese error, pero eso no implica que voy a solapar los tuyos. Entonces actúa de manera adecuada, o de lo contrario tendrás que enfrentar las consecuencias de esas decisiones. Y no está en juego mi amor, yo te amo y pase lo que pase, hagas lo que hagas, siempre te amaré, pero porque te amo no voy a solapar que te sigas haciendo daño, ni que le hagas daño a tus hermanos, ni que me hagas daño a mí y a tu madre o a tu padre. Te pongo límites claros y tú eliges, y deseo que tomes decisiones más inteligentes, y si no lo haces, habrá consecuencias que ojalá te ayuden a reflexionar y corrijas. Este es el camino que a veces suele ser difícil para nosotros los padres tomar, y cuando los tomamos, normalmente la inmensa mayoría de las veces los hijos reaccionan favorablemente y nuestro hijo seguirá siendo diferente pero feliz, que es de lo que se trata. Muchas gracias.